descubrí que mi marido y su amante estaban viviendo a escondidas en la casa que heredé de mi abuela. No vas a creer lo que hice. La llamada llegó en una mañana gris, de esas en que el tiempo parece estancado. Del otro lado de la línea, la voz del notario de Úbeda sonó formal, distante, como si hablara desde otra vida. Mi abuela Carmen se había ido. Sin alardes, sin despedidas. Un derrame fulminante, me dijeron. Tragué la noticia con la garganta seca. No lloré. No aún. Tal vez porque, de algún modo, una parte de mí ya lo sabía. La última carta que me envió, semanas antes, tenía un tono de despedida que ahora cobraba demasiado sentido. El abogado no tardó en revelar el motivo del contacto. Heredé la casa de la abuela, una propiedad antigua, escondida entre olivos y silencios en el pueblo de La Viña, en el corazón de Andalucía. La casa. Aquella casa. No volvía allí desde los 13 años, pero bastó oír su nombre para que el olor a eucalipto y bizcocho de naranja invadiera mi memoria. Fue como abrir una ventana a un tiempo que no regresa. Me vi corriendo descalza por el patio, el vestido manchado de tierra, los gritos de Carmen ordenándome lavar los pies antes de entrar. Ella era severa, pero justa. Amaba con firmeza. En los días siguientes, la noticia de la herencia martillaba en mi cabeza. No había prisa, me dijeron. Podía resolver todo cuando estuviera lista. Y yo, que ya no sabía exactamente qué hacer con mi tiempo desde que dejé el trabajo en Madrid, acepté aquello como un llamado inesperado. Quizá era una forma de reconectarme con algo que había dejado atrás, o de mantener viva la única parte de mi familia que quedaba. No fui de inmediato. Tardé semanas, quizá más de un mes, solo conviviendo con la idea. Caminaba por los rincones de mi apartamento como si estuviera a punto de partir, pero sin hacer las maletas. El duelo no me golpeó como un vendaval, vino como una llovizna persistente, filtrándose por dentro, silenciosa, hasta ahogarme. Durante ese tiempo, empecé a encontrar objetos de mi abuela por todas partes. Una caja de costura que me había dado años atrás, olvidada en el fondo de un armario. Un pañuelo bordado con sus iniciales, aún con el aroma del perfume barato que usaba. Cosas pequeñas, pero que dolían como puñaladas. A veces juraba oír su voz por la casa, llamando mi nombre, dando consejos en ese andaluz apretado, como hacía cuando lloraba por los codos raspados. Su presencia era constante, incluso en la ausencia. Y quizá por eso no sentí urgencia en viajar. Aquella casa parecía esperarme, sin exigencias. Yo necesitaba tiempo, y ella, silenciosa y firme como Carmen, parecía dispuesta a dármelo. Poco a poco, fui aceptando el nuevo ritmo. Me levantaba tarde, preparaba té de manzanilla como ella hacía. Empecé a escribir en un cuaderno que encontré en la cocina, intentando recordar detalles de la infancia. Descubrí que revivir la memoria de quien se fue es una forma extraña de controlar el dolor, como rascar una herida que nunca sana. No hablé con nadie sobre la herencia. Rodolfo lo sabía, claro, pero comentó poco. Solo dijo, es demasiado lejos, ¿no crees? No respondí. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que justificar mis decisiones. La casa era mía. Lo último que era realmente mío. Y aunque no entendía por qué, sabía que un día iría allí. Pero no en ese momento. Fue un jueves por la tarde, sin aviso, sin ceremonia. Rodolfo entró en casa con esa calma que siempre tuvo, se quitó el abrigo, dejó las llaves sobre el aparador y dijo, como quien comenta el clima, voy a pedir el divorcio. No hubo pausa. No hubo vacilación. Era una frase ya ensayada, limpia, funcional. Y aún así, me golpeó como un puñetazo en el estómago. No recuerdo cuánto tiempo pasó entre que él habló y yo respondí. Tal vez fue un segundo. Tal vez un siglo. Pero mi voz salió, firme, casi desapegada, está bien. No puedo obligarte a nada. Esas palabras no eran mías. No de verdad. Salieron de mi boca como si alguien hubiera apretado un botón dentro de mí, activando un modo automático de supervivencia. Pero por dentro, todo se vino abajo. Tuve la sensación nítida de que algo se rompió,
Una grieta invisible que atravesó mi pecho y se extendió por el resto del cuerpo, como si toda la estructura de mi vida estuviera desmoronándose en silencio. Rodolfo no explicó nada. No pidió disculpas. No dudó. Solo fue al cuarto, tomó algo de ropa, la metió en una mochila pequeña y se fue. Sin mirar atrás. Sin tocarme. Sin siquiera cerrar la puerta. Me quedé allí parada, sin poder moverme. El sonido del reloj de pared era lo único que llenaba el ambiente. El segundero parecía burlarse de mi inmovilidad, marcando cada instante de mi humillación con precisión cruel. En los días siguientes, me volví invisible. Apagué el celular, evité abrir correos, ignoré los mensajes de amigos que notaron mi desaparición. La verdad es que no quería consejos, no quería consuelo, no quería a nadie. Solo quería desaparecer. No con drama, no con lágrimas. Solo dejar de existir. Viví en silencio. Un silencio denso, estático. La televisión apagada, la casa a oscuras, las ventanas cerradas. El sofá se volvió refugio. Dormía mal, con pesadillas repetitivas. A veces soñaba con Rodolfo diciendo que todo había sido un error, que aún me amaba. Otras veces, me ignoraba incluso en los sueños, como si ya hubiera olvidado mi nombre. La peor parte era la rutina. Su ausencia gritaba en las cosas pequeñas. El espacio vacío en la cama, el olor del café que ya nadie hacía, la chancla que solía dejar fuera de lugar. Todo se volvió un recuerdo amargo. Lloré en silencio, acostada en el suelo del pasillo, sin saber por cuánto tiempo. Solo sé que no podía levantarme. Revivía nuestras conversaciones antiguas, intentaba encontrar el momento exacto en que las cosas empezaron a romperse. Pero nada tenía sentido. Él nunca se quejó de nada. Nunca discutimos de verdad. Yo creía que estábamos bien. O quizá, en el fondo, simplemente no quería ver. La casa, que antes parecía un refugio, se convirtió en una prisión. Las paredes parecían observarme, cómplices del fracaso. Cada rincón me recordaba todo lo que perdí. El tiempo se arrastraba como un animal herido. Y yo me dejé hundir. No sé decir qué me impulsó a tomar el teléfono esa mañana. Tal vez fue el sueño de la noche anterior, donde él aún me llamaba mi amor, con esa voz ronca de cuando despertaba temprano. Tal vez fue solo debilidad. ¿Orgullo? Ya no me quedaba. Marqué su número con las manos temblando. Dudé antes de presionar el botón verde. Pensé en todo lo que podía salir mal. Pensé en cómo podría reírse. Colgar. Ignorarme. Pero aún así, llamé. El tono sonó 3 veces. Mi corazón casi se me salió por la boca. La cuarta vez sonó como sentencia. A la quinta, contestó. Hola. Era su voz, pero algo en ella había cambiado. Fría. Vacía. Rodolfo, mi voz salió temblorosa, casi un susurro. Hubo un breve silencio al otro lado. Ninguna añoranza, ninguna sorpresa. Solo silencio. ¿Qué pasa, Amalia? ¿Qué pasa? Como si yo hubiera llamado para pedir algo trivial, como una cuenta olvidada o un abrigo viejo. Yo necesitaba hablar contigo, tragué en seco. Necesitaba saber si todavía hay alguna posibilidad. Entre nosotros. Él se rió. Rió. Pero no con humor. Fue un sonido corto, seco, como un soplo de desprecio. Amalia, ¿todavía no lo entiendes? Solo quiero que me escuches, insistí, intentando no dejar que la voz se quebrara. Tuvimos momentos buenos. Momentos de verdad. ¿No vale la pena intentarlo, aunque sea por todo lo que construimos? Yo me equivoqué, quizá. Tal vez tú también. Pero, no, me interrumpió, sin emoción. No hay vuelta atrás. Se acabó. Guardé silencio por un instante. El ruido del tráfico de fondo indicaba que estaba en la calle. Siguiendo con su vida. Mientras yo apenas podía salir del sofá. Rodolfo, insistí, aún con la voz vacilante. ¿Ya estás con otra persona?
No es asunto tuyo, respondió, con una frialdad que me atravesó como una cuchilla. Tengo derecho a saberlo, susurré. Después de todo. No tienes derecho a nada, Amalia. La verdad es que solo no me fui antes porque me dabas lástima. Lástima. La palabra resonó como un trueno. En ese instante, entendí que nada de lo que dijera importaba. Que él ya no veía nada en mí. Ni cariño. Ni rabia. Solo desprecio. Intenté respirar. El aire no llegaba. El corazón latía descompasado, como si buscara un lugar donde esconderse. Así que eso es todo, dije, más para mí que para él. ¿Todo termina así? Exactamente así. Y, si me permites un consejo, sigue con tu vida. Porque yo ya seguí con la mía. ¿Dónde estás? Pregunté, aunque sabía que no habría respuesta. No contestó. Estás con ella ahora, ¿verdad? Yo te amé, Rodolfo. Te amé de un modo que ni yo sabía que era posible. Incluso cuando todo se volvió difícil, seguí aquí. Sola. Creyendo en ti. Y tú diste la espalda como si nunca hubiera existido nada. Basta, Amalia. No me llames más. Nunca más. Y la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono pegado al oído, incluso después de la línea muerta. Como si aún pudiera oírlo, sabiendo que todo ya había terminado. Las lágrimas cayeron, pero sin sonido. Eran pesadas, tibias, un alivio sucio que no limpiaba nada. Sentí vergüenza. Mucha. Por haber suplicado. Por haberme expuesto. Por seguir amando a alguien que me trataba como una molestia. Tragué el llanto, tragué el dolor, tragué el orgullo que ya estaba por el suelo. No sabía que era posible sangrar tanto por dentro sin que nadie lo viera. Después de esa llamada, dejé de luchar. No hubo más intentos, ni mensajes no enviados, ni esperas inútiles en el balcón. Solo el vacío. Y, en un día cualquiera, cuando me vi mirando el techo por más de 2 horas sin darme cuenta, supe que necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. La idea de la casa de mi abuela volvió como un susurro. Estaba allí, esperando. Una parte del mundo que todavía me pertenecía. Y, sobre todo, un lugar que no tenía a Rodolfo. Ni rastros de él. Al menos, eso creía yo. Preparé el viaje sin entusiasmo. Separé ropa práctica, guantes de goma, bolsas de basura. Ya imaginaba la casa sumida en polvo, con las ventanas cerradas y el olor a madera vieja impregnando todo. Había aceptado que sería un trabajo lento, casi terapéutico. Limpiaría una habitación por día. Tiraría lo que no sirviera. Abriría espacio para que el silencio respirara sin pesar tanto. El camino hasta la viña parecía haberse acortado. Recordaba cuando iba con Carmen en verano, y el trayecto parecía interminable, curvas que me mareaban, postes torcidos, barrancos cubiertos de olivos retorcidos. Ahora, el viaje me pareció demasiado corto, como si el destino estuviera ansioso por mi llegada. Al llegar a la entrada del pueblo, sentí una punzada extraña en el estómago. Esa incomodidad que uno siente cuando algo está fuera de lugar, pero aún no sabe qué es. La casa estaba al final de una callejuela empedrada, rodeada de muros bajos de piedra y enredaderas secas. La recordaba como una construcción triste, de paredes descascaradas y ventanas empañadas. Pero al doblar la última curva, frené en seco. No era posible. El portón estaba recién pintado, no con la pintura vieja que usaba mi abuela, sino con un tono moderno de verde oliva. Las cortinas en las ventanas eran nuevas. No estaban descoloridas ni rasgadas. Tenían caída, color, vida. Las plantas en la entrada, antes secas y quebradizas, estaban saludables, regadas, incluso florecidas. Bajé del coche despacio, sin entender. Me acerqué a la puerta de madera, que también había sido cambiada. Era reciente, barnizada, con una manija metálica reluciente, como si la hubieran instalado hacía unos días. Nada de polvo. Ninguna telaraña. Incluso había un felpudo con letras bordadas en castellano, bienvenidos.
Algo estaba mal. Muy mal. Intenté racionalizar. ¿Quizá alguien hizo mantenimiento? ¿Un vecino cuidadoso? ¿Una cortesía del ayuntamiento? Pero todo era demasiado reciente. Y demasiado organizado. No era un gesto ocasional de cuidado. Alguien estaba viviendo allí. El corazón comenzó a acelerarse. Sentí la boca seca. Las manos me temblaban. Caminé por un costado de la casa, con pasos cortos, examinando las ventanas. Cortinas cerradas, pero bien cuidadas. Vi reflejos de objetos en el interior, lámparas modernas, floreros con flores frescas, cojines de colores. Aquello no era un hogar abandonado. Era una casa habitada. Alguien se había instalado allí. Sin avisarme. Sin pedirme nada. Volví a la puerta principal y respiré hondo. Saqué la llave que me había dado el notario semanas atrás. El olor que me recibió no era el de la madera antigua ni el del eucalipto de mi infancia. Era un perfume dulce, empalagoso, de lavanda artificial mezclado con algún tipo de incienso barato. Un olor que jamás habría formado parte de la casa de mi abuela. Y entonces, en el centro del salón, mi salón, estaban los dos. Rodolfo y una mujer. Sentados en el sofá. Él con el brazo alrededor de ella, como si estuvieran viendo la televisión un domingo cualquiera. Como si nada en el mundo estuviera mal. Me vieron antes de que dijera una palabra. Ella abrió los ojos con sorpresa. Rodolfo se levantó de un salto, tropezando con sus propios pies, tirando un cojín al suelo. No hace falta que te molestes. Ya lo entendí todo. La mujer, en cambio, permaneció sentada. Perfectamente cómoda. Las piernas cruzadas, como si yo fuera la intrusa. Qué encantadora sorpresa, dijo, con un leve acento sevillano. Pensé que ya no vendrías. Rodolfo giraba la cabeza entre nosotras como un gato acorralado. No sabía a quién mirar, a quién salvar primero. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté, mirándolo directamente. Bueno, necesitaba un lugar donde quedarme. Con la separación y todo, las cosas se complicaron financieramente, complicadas, ¿sí? Me reí. No de nervios. De burla, de verdad. Y entonces pensaste, qué suerte, mi exesposa heredó una casa, qué bueno que hice una copia de la llave a escondidas antes de irme. Él no respondió. No hacía falta. La expresión de culpa en su rostro lo confirmaba todo. Invadiste mi casa, Rodolfo. ¿Y trajiste a tu amante para pasar las vacaciones? No es exactamente así, dijo en voz baja, casi murmurando. Entonces explícame, crucé los brazos. Porque desde mi punto de vista, parece exactamente eso. La mujer finalmente se levantó. Era más joven que yo. Unos 7 u 8 años. Cabello oscuro, demasiado liso para ser natural. Una sonrisa ensayada, de esas que se dan antes de cerrar un trato. Mira, Amalia, no necesitamos convertir esto en un drama. Rodolfo me dijo que esta casa estaba abandonada desde hacía años. Él solo quería un lugar para empezar de nuevo. Solo estamos aquí temporalmente. ¿Temporalmente? Repetí. Y ya pusieron cortinas nuevas, reorganizaron los muebles, cambiaron la alfombra de la entrada. Todo eso en nombre de la humildad, supongo. Ella sonrió. Una sonrisa de quien ya se siente ganadora. De quien cree que la legalidad puede doblarse con encanto y maquillaje caro. La vida está llena de nuevos comienzos, ¿no? Dijo. Unos lo manejan mejor que otros. Mi visión se nubló por un segundo. Pero no era tristeza. Era una rabia tan precisa, tan contenida, que parecía un cuchillo demasiado afilado para cortar. El tipo de rabia que no grita, que no rompe platos. Solo observa. Planea. Así que era eso, dije, todavía mirando a Rodolfo. El motivo del divorcio. La respuesta a todo ese desprecio por teléfono. Ya tenías a otra. Ya tenías planes. Solo no tuviste el valor de decírmelo. Amalia intentó tocarme el brazo.
No. Ni lo intentes. Mentiste. Me destruiste. Y todavía tuviste la osadía de invadir lo único que me dejó mi abuela. Lo único que aún me daba algo de consuelo. Silencio. Durante algunos segundos, nadie dijo nada. Solo el tic-tac del reloj de la sala. Un reloj nuevo, que no era de la casa. Que no era de ella. Que no era mío. Enderecé la postura. Los miré a los dos con una calma que rozaba el sarcasmo. Tienen una semana. Una. Para desaparecer de aquí. Esta casa es mía. No acepto discusión. Días después, el séptimo día llegó como una cuchilla fría. Sabía que no se irían por voluntad propia. Lo supe desde el segundo en que vi la sonrisa de esa mujer clavada en el sofá de mi abuela, como quien planta una bandera en territorio conquistado. Personas como ella no retroceden. Provocan. Prueban. Apuestan a que nadie tendrá el valor de enfrentar el escándalo. Pero yo ya no era la mujer que llamaba para suplicar amor. Ya no lloraba en el suelo de la sala. No necesitaba que nadie me viera. Yo me había visto. Y eso era suficiente. Estacioné el auto frente a la casa como quien regresa a su propio nombre. Bajé, cerré la puerta con calma. Sin prisa. Sin miedo. Solo convicción. La puerta de la casa se abrió antes de que llamara. Ella ya me esperaba. Ahí estaba la amante, vestida con una bata floreada, pantuflas suaves en los pies, y un vaso de jugo en las manos. Tan cómoda que parecía haber nacido en ese suelo. Su sonrisa se formó antes incluso de decir algo. Una sonrisa burlona, esculpida con la precisión de quien vive para herir. Mira quién decidió volver, dijo, con voz fingidamente dulce. Pensamos que habías desistido de tu reliquia polvorienta. La reliquia polvorienta es mía, respondí. Y por eso estoy aquí. Ella dio un trago teatral al jugo. Me miró de arriba abajo como si fuera un cartel vencido. Rodolfo salió. Fue a comprar frutas. Le encanta el mercado del pueblo, dijo, con desprecio. Creo que nunca tuvo tiempo de conocer esas cosas cuando estaba atrapado en el matrimonio. Eso dolió. Pero ya había aprendido a dejar el dolor fuera. Como se hace con zapatos sucios. Vine a saber si ya están con las maletas listas, dije, sin cambiar el tono. El plazo se acabó. Ella sonrió. Una sonrisa aún más amplia, casi infantil. Nadie me saca de aquí, querida. Nadie. Ni tú. Dio un paso al frente, su rostro a centímetros del mío. El aliento olía a naranja agria. La mirada, arrogante. Como si esperara una bofetada. Como si deseara el enfrentamiento. Pero yo no le daría ese gusto. Pensé que eras más lista, continuó. Estás sola, Amalia. Perdiste. Esto ahora es nuestro. ¿Lo entiendes? Se acabó. Pasado. Cada palabra era una aguja. Pero yo ya estaba hecha de cicatrices. La diferencia es que ahora no fingía que no estaban ahí. Sonreí. Una sonrisa tranquila, la más cruel de todas. Esa que no necesita levantar la voz ni maldecir. El tipo de sonrisa que solo quien ya ha caído al abismo sabe dar. Entonces vamos a ver. Ella parpadeó, sorprendida. No era la respuesta que esperaba. Me di la vuelta y me fui, con pasos firmes, sin mirar atrás. Mi corazón latía al ritmo de un tambor antiguo. No era rabia. No era rencor. Era resolución. El plazo se acabó. 7 días. 7 días desde que miré a los dos y dije, quiero que se vayan de mi casa. 7 días en los que fingieron que yo estaba faroleando. Que esa voz calmada y firme no tendría el coraje de hacer lo que prometía. Y para ser sincera, yo tampoco lo sabía. Pero cuando el reloj marcó el 8º día, entendí que no había vuelta atrás. ¿Y sabes qué? Nunca la hubo. A la mañana siguiente, con una taza de café en la mano y la mirada fija en un punto cualquiera de la pared, abrí el navegador y escribí, Empresa de Demolición Residencial Interior Andalucía.
Así de simple. Un clic después, ya estaba explicándole todo a un señor de voz grave que solo me hizo una pregunta: ¿es emocional o estructural? Ambas, respondí. Él rió. Yo no. Marcamos todo: fecha, hora, dirección. Cuando colgué, aún me temblaba la mano, pero el corazón estaba firme. Ya no quería ver más esa casa. Ni reformarla. Ni dejarla vacía. Mucho menos ver a Rodolfo y a la amante tomando vino en el sofá de mi abuela como si hubieran ganado la lotería. Yo quería que todo se viniera abajo. Que se hiciera polvo. Que desapareciera. En el día marcado, me encontré con el equipo a las 8 de la mañana en la carretera principal. 4 hombres, 2 camiones, una retroexcavadora enorme y la calma de quienes ya han derribado medio mundo. Entregué los papeles, verifiqué la autorización, y uno de ellos comentó: ¿la va a reformar después? No. Voy a deshacerme de ratas. El camino hasta la viña me pareció más corto que antes. Esta vez, no venía como nieta emocionada ni como esposa abandonada. Venía como dueña. Dueña de la historia, del final, de la pala. Cuando la casa apareció al final de la calle, el estómago se me revolvió. Ahí estaba, intacta. Ridículamente decorada, flores artificiales en las ventanas, cortinas lilas en lugar de los encajes de Carmen. Una broma de mal gusto. Bajé del coche antes de que los camiones se estacionaran. Golpeé con fuerza el portón. Y ahí estaba ella, la amante. Bata corta, cara de resaca y expresión confundida. ¿Qué haces aquí? Cumpliendo una promesa. Pero, no te atreverías, tuve tiempo suficiente para pensarlo. Y tú tuviste 7 días para irte. Ahora tienes 10 minutos. Ella retrocedió un paso. Esto es una locura. No. Locura fue pensar que podías quedarte con la casa de mi abuela con un hombre casado y salir ilesa. Y entonces apareció él. Rodolfo. Tarde, como siempre. Aún bajándose la camiseta por la cabeza, el cabello revuelto y la cara de ¿qué está pasando? Amalia, espera, esto no es necesario, ya estábamos viendo a dónde ir, 10 minutos, Rodolfo. Después de eso, yo voy a estar afuera. Y adentro, solo van a quedar ladrillos rotos. Se congelaron. Y ahí empezó el circo. Carreras. Gritos. Ella tropezando con los tacones, él tratando de meter todo en una mochila rota. Cada uno por su lado, lanzando cosas en una bolsa de supermercado, insultándose, llorando, discutiendo. El gran amor de ellos desmoronándose frente a la primera retroexcavadora. Afuera, el operador de la máquina me miró: ¿ya puedo? Espera solo un segundo. Cuando finalmente cruzaron el portón con los trastos en las manos y la dignidad escurriéndose por los ojos, hice un leve gesto con la cabeza. La máquina avanzó. El primer golpe fue seco, brutal. El porche cedió en 2 segundos. Las ventanas estallaron con un chasquido. El techo, que mi abuela mandó construir con los ahorros de toda una vida, voló por los aires. Cerré los ojos por un momento, no de tristeza, sino por respeto. Esa casa no era de ella desde hacía mucho tiempo. Cuando todo se convirtió en escombros, me quedé allí. Sola, entre polvo y sol. Y por primera vez desde que todo comenzó, respiré. No fue una victoria ruidosa. Fue silenciosa. Pero fue mía. Y a veces, destruir es la única forma de empezar de nuevo. Y así terminó la historia de la casa de la abuela, en pedazos, sí, pero con la dignidad de Amalia en pie. ¿Y el exmarido y la amante? Dicen que hasta hoy siguen corriendo, cada uno con una maleta en una mano y la vergüenza en la otra. Al menos ahora tienen algo en común: trauma por retroexcavadora. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo en lugar de Amalia, o habrías ido aún más lejos?